Buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de nuestro estudio de la Carta de Santiago. Soy el padre Jack Lynch y los invito a participar en este estudio de esa carta o epístola neotestamentaria. Hoy vamos a leer el segundo capítulo que trata de la parcialidad, la fe y las obras, de cómo vivir como una persona creyente en Jesucristo en realidad y no solo de palabra. La última vez leímos el primer capítulo que nos hablaba de la paciencia, la sensatez, de qué pasa cuando experimentamos las pruebas en la vida. Entonces vamos a continuar con los temas de hoy, pero antes de iniciar la lectura, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Santo Dios, tú que eres nuestro Padre y nuestro Creador, y que has enviado a tu Hijo Jesucristo a rescatarnos del pecado y de la muerte. Pedimos que envíes también a tu Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras mentes para que podamos dedicarnos al estudio de tu palabra y que estudiando tu palabra podamos nutrirnos interior y espiritualmente, que seamos personas que te sirvan en verdad y no solo de palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leamos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no vaya unida a favoritismos. Supongamos que en vuestra congregación entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso. ¿Os fijáis en el traje del elegante y le decís: siéntete aquí en buen puesto? Y al pobre le decís: quédate en pie o siéntate bajo mi estrado. ¿No estáis discriminando y siendo jueces de criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridos. ¿No escogió Dios a los pobres de bienes mundanos y ricos de fe como herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y arrastran los tribunales? ¿No blasfemen ellos el nombre ilustre que os ha sido impuesto? Si por el contrario observáis la ley del reino, según lo escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procederéis bien. Pero si sois parciales, cometéis pecado, y la ley os convence como transgresores. Quien cumpliendo toda la ley falla en un precepto, es reo de todos. El que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Si tú no cometes adulterio, pero matas, has quebrantado la ley. Hablad y actuad como quien va a ser juzgado por la ley de los hombres libres. Será despiadado el juicio del que no tuvo piedad. La piedad triunfa del juicio. Paremos ahí y pensemos. En primer lugar, me encanta la descripción de Jesús en el primer versículo. Dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. A veces se nos olvida que Jesús, el Señor, es glorioso. Es aquel ser, el Hijo de Dios, hecho hombre, que merece todo el honor y la gloria, toda la alabanza y la adoración, porque no es un hombre cualquiera, es Dios hecho un ser humano, con toda la naturaleza humana y toda la naturaleza divina. Entonces es nuestro glorioso Señor, a Él tenemos que rendir cuentas. Esa es parte del mensaje de esta sección. Entonces, fe en el Señor Jesucristo no puede ir al lado de los favoritismos, no puede ir unido al favoritismo, no puede ser algo que forma parte de nuestra conducta como seres humanos. Entonces, si somos cristianos, no podemos ejercer la parcialidad, es decir, no podemos decir con eso sí y con esos no. El ejemplo que da Santiago es el ejemplo de la congregación de nuestras iglesias. Y dice, al mismo tiempo entran dos hombres
en su congregación. Hay uno lleno de ropa fina y de anillos de oro, y el otro es un pobrecito que se ve mal. Dicen, si van rapidito para atender al que tiene ropa fina y más o menos le dicen al que se ve mal que se vaya por allá, que se sienta por allá en un lugar incómodo, entonces estamos ejerciendo la parcialidad. Es un pecado, porque Dios es el Dios sí de los ricos, pero también de los pobres. De hecho, Dios ha llamado a los pobres en muchos momentos a vivir la riqueza de la fe y del espíritu en el Señor. Son los pobres de espíritu que serán herederos del reino de Dios. Por tanto, recordando que Jesús dijo que es más difícil que un hombre rico entra en el reino de los cielos que un camello pasar por la hoja de una aguja, tenemos que entender que la riqueza material no es algo que podemos atender como si fuera mejor que la riqueza espiritual. No podemos atender mejor a los ricos que a los pobres. En la iglesia siempre debe haber un espacio para atender a los pobres, a respetarlos, a mostrarles la dignidad que posean como hijos de Dios. Entonces, no podemos discriminar. Y si discriminamos contra las personas por su apariencia, por su estado económico, su estado social, tenemos un problema. Porque nuestro Dios es el redentor de todos. Si no vivimos tantas parcialidades, entonces dice aquí la Escritura que vamos bien. Explica otro principio que es muy importante. Es decir, que infraccionamos tan solo una parte de la ley de Dios, hemos infraccionado, hemos violado toda la ley. A veces parece algo injusto, pero yo creo que tiene gran sentido. Parece injusto porque dice, pero si yo no he matado, ¿cómo es que me pueden tratar como asesino? Y si no he robado, ¿cómo es que me pueden tratar como ladrón? Y si no he cometido adulterio, ¿cómo es que me pueden tratar de adúltero? El asunto es que la ley de Dios no nos manda solo a no matar, a no robar, a no cometer adulterio. Nos manda a vivir la santidad en la plenitud. Nos manda portarnos de manera que refleja al mundo la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, si robamos, no importa si no hemos cometido adulterio o no, si hemos hecho eso o no. Si matamos, es independiente de si hemos robado o no. ¿Por qué? Porque la ley es algo íntegro, algo entero. Al violar la ley, violamos toda la ley. La justicia es que somos justos o no somos justos. Podemos ser buenos en todo, pero si somos malos en una cosa, ya somos malos con respecto a los puntos de la ley. Pero de nuevo, Santiago nos recuerda que realmente la ley de los hombres libres, la ley de la libertad en Dios, es la ley que nos permite decir que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y que estamos llamados a ejercer la misericordia, la piedad. Dice en algún otro lado de la Escritura que el amor, la caridad, cubre una multitud de pecados. Estamos llamados a vivir el amor, estamos llamados a vivir la compasión, estamos llamados a vivir el perdón. Si ejercemos la misericordia, si extendemos la piedad a otros, si perdonamos como hemos sido perdonados, entonces vamos a recibir en el momento del juicio no solo la condena por nuestros pecados que merecemos, sino vamos a recibir la misericordia y el perdón de Dios. Porque mostrar la caridad, mostrar la piedad, la compasión, el amor al prójimo es un reflejo de ese amor de Dios que está dentro de nuestros corazones. Y en eso las buenas obras reflejan la fe que tenemos, reflejan el amor de Dios que está trabajando en nosotros para hacernos cada vez más santos. No somos perfectos. Todos hemos violado la ley. El punto es que no podemos decir que somos muy justos y seguir violando la ley. No podemos decir que amamos al prójimo y discriminar a los pobres. Tenemos que ser personas íntegras, que amamos a Dios y que practiquemos
que practicamos la justicia. Vamos a seguir a partir del versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Suponed que un hermano o hermana andan medio desnudos, falto de sustento cotidiano, y uno de vosotros le dice, id en paz, calientes y saciados, pero no le da para las necesidades corporales. ¿De qué sirve? Lo mismo la fe, que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan del miedo. ¿Quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está inerte? Nuestro padre Abraham no hizo méritos con las obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac. Estás viendo que la fe opera con las obras, y por las obras la fe llegó a su perfección. Y se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham se fijó de Dios, y se le apuntó en su haber, y se le llamó amigo de Dios. ¿Ves que el hombre hace méritos con las obras y no solo con la fe? Lo mismo Rahab, la prostituta, no hizo méritos con las obras, acogiendo los mensajeros y despidiéndolos por otro camino. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Ese pasaje es uno de los pasajes que hizo a Lutero querer echar la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Al fin y al cabo no lo hizo, tuvo que aceptar que es parte de la palabra de Dios. Pero es uno de los pasajes más fuertes en cuanto a la necesidad de las obras como muestra de la fe. Pregunta Santiago: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Es una pregunta retórica. La idea es, ¿podrá salvar una fe que no produce obras? No, porque una fe genuina, una fe verdadera, va a resultar en buenas obras, como el fruto de un árbol sano. El árbol enfermo no produce buenos frutos, pero el árbol sano sí, como por necesidad. No está diciendo aquí que las obras son un sustituto por la fe. A veces encontramos personas, incluso en la iglesia, dicen, no. A mí no me importa hablar de la doctrina, de las creencias. Lo único que importa es que uno sea buena gente y que haga buenas cosas. Es importante hacer las buenas cosas. Pero sin fe en Jesús, esas obras no terminan siendo ni tan buenas. Vienen de otras cosas, tienen tampoco el alcance que Dios quiere que tengan. Lo que Dios quiere es que tengamos una fe tan genuina, tan sincera, que resulte en las buenas obras. Si creemos en Jesús que nos ha salvado por la misericordia, vamos a ser misericordiosos con los demás. Si hemos creído en el Dios, el Señor que ha vivido su vida con pureza totalmente, vamos a querer ser personas íntegras y puras. No vamos a querer vivir la corrupción. Allí la fe nos va a promover vivir de una manera. Si amamos al Señor que amó y dio a comer a tantos pobres y necesitados, que sanó a tantos enfermos, nos va a interesar acompañar a los pobres, ayudarles en sus necesidades y ayudar a sanar a los enfermos. Porque vamos a querer ser instrumentos de la compasión de Jesús en el mundo. Queremos participar en ese ministerio de salvar y sanar. Es el resultado de la fe que tenemos. Es el resultado del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo. Entonces, una fe que no resulta en buenas obras, una fe que no cambia la vida del creyente, pues difícilmente podemos decir que es fe. O es una fe que queda a nivel de la fe de los demonios. Dice Santiago, sí, los demonios creen en Dios. Los demonios están muy ortodoxos en su fe. Ellos saben todas las respuestas, mejor que nosotros. Pero algo les hace falta. Y es el amor convertido
en acción. Es la fe que no solo hace temblar el demonio, pero que hace mover al cristiano. Nuestra fe sin obras, como dice Santiago, es un cadáver. Es muerte de todo. Y da unos ejemplos bíblicos de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ambos, el primero del libro de Génesis y otro del libro de Josué. El primer caso es de Abraham. Abraham recibió la fe en Dios, actuó desde su fe en Dios, abandonó su hogar y las costumbres de su pueblo en Ur de los Caldeos, es decir, más o menos lo que hoy es el país Irak, y caminó hacia Canaán, es decir, caminó hacia lo que hoy es Israel o Palestina. Y lo hizo desde la fe. Y esa fe le fue acreditado, le fue acreditada como la justicia, como la amistad con Dios. Y dice Santiago que Abraham mostró su fe a llevar su único hijo a la piedra, su heredero, a la piedra de sacrificio, y estaba dispuesto a sacrificar su hijo en obediencia a Dios. Y con eso la fe de Abraham se puso en práctica. Se le fue acreditado, ahí dice como si fuera un mérito. No un mérito, diría San Pablo, porque era tan bueno y tenía que hacer el bien, sino porque tenía esa fe en Dios que le movió, le inspiró a actuar desde la misma fe. Lo mismo con el caso del libro de Josué, de Rahab. Rahab es una de las figuras más curiosas de la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento, la historia de Josué, pero también en una de las genealogías, es decir, árboles familiares de Jesús. Es familiar de Jesús, Rahab, la prostituta. Ella fue persona cananea cuando invadieron los israelitas, los hebreos, a lo que es ahora Tierra Santa. Pero ella acompañó y ayudó a los espías hebreos cuando estaban buscando la información de aquel territorio, los protegió en su casa, y luego cuando llegaron a Jericó y dominaron la ciudad, los israelitas salvaron a Rahab porque ella tenía fe en el Dios de Israel y puso esa fe en práctica aun cuando corría mucho peligro por hacerlo. Entonces Santiago dice que esos ejemplos bíblicos nos muestran, nos enseñan que la fe sin obras realmente no es fe. Es algo muerto. Pero la fe verdadera es la fe que nos lleva a actuar, a cuidar a los necesitados, a arriesgar todo por el reino de Dios y a decir, Señor, aquí estamos. ¿Cómo servimos? ¿Cómo actuamos? La próxima semana vamos a seguir leyendo la carta de Santiago. Vamos a hablar un poco de ese instrumento de mal que es la lengua. Y vamos también a hablar de la sabiduría auténtica. Ahora vamos a terminar el estudio de hoy con el Padre Nuestro, como es costumbre. Y quiero invitarles a que nos acompañen ese domingo en el templo para la celebración de la Santa Eucaristía. Es excelente, es importante y realmente me da mucho gusto el hecho de que podamos estudiar la Biblia juntos a través de los medios sociales. Podemos leer la Biblia, podemos hacer consultas por correo electrónico o por mensajes de Facebook, todo muy bien. Pero no es ningún sustituto por estar reunidos como el pueblo de Dios y adorar a nuestro Dios y celebrar la Eucaristía, además de participar en las oportunidades que tenemos para servirnos unos a otros, para servir al prójimo, para servir a los necesitados y para servirle a Dios en la adoración. Entonces yo les invito los domingos a las 11 en la Iglesia Episcopal San Jorge en Central Falls, Rhode Island. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.